hay combustible en Bolivia para abastecer a toda la población. Bolivia también está enfrentando otro tipo de crisis generada por la falta de dólares y el impacto climático. En Bolivia, la escasez de combustible y dólares está provocando un profundo malestar social y económico. El aumento de precios en la canasta familiar y la escasez de dólares. En general ha subido todo, joven, todo en general. Más ha subido el fideo, el arroz. Todo ha subido, todo había estado caro, le digo. Bolivia no está quebrada. Bolivia tiene una economía que sigue generando inversión pública. Hola a todos, yo soy Caplex, saludándoles desde la ciudad donde yo nací, Oruro, acá en Bolivia. En este mismo lugar, hace un par de días atrás, estaba ocurriendo una tremenda demostración cultural, folclórica, musical, hasta gastronómica. Les estoy hablando del famoso Carnaval de Oruro, donde muchas personas estaban expectando a los danzarines y músicos, quienes hacían su demostración folclórica, demostrando lo mejor que tenemos en este país. Y cabe recalcar que todas estas danzas son 100% bolivianas. Pero lastimosamente, este video no va a tratar de música, danzas, folclore. Cuánto me gustaría, pero no, ya que está ocurriendo algo mucho más serio actualmente en este país. Porque hace poco más de un año, Bolivia está viviendo una crisis económica, social, política, durísima, brutal, que está golpeando a todos los bolivianos. Lo que les estoy diciendo no es para nada una exageración, ya que la crisis que estamos viviendo acá no se ha visto nunca, o es de las peores, por no decir la peor, en los últimos años o en la historia de este país. Se podría decir que todo esto empezó hace aproximadamente un poquito más de un año, donde la moneda que predomina, que domina el mundo actualmente, empezó a escasear. Les estoy hablando del dólar. Muchos analistas económicos dicen que la falta de dólar es una de las posibles razones que dieron origen a esta crisis que estamos viviendo actualmente. Porque si nos ponemos a pensar, hay muchas posibles razones que pueden originar una crisis financiera, política, social, económica en cualquier país del mundo. Pero haciendo un paréntesis, quiero mostrarles este lugar que es muy icónico acá en Oruro. Es el tobogán. Me acuerdo que en este lugar estaba empezando a hacer mis primeros videos acá en YouTube. Pueden ir a verlos, están ahí publicados hace unos 5 años atrás aproximadamente. Una de las tantas cosas divertidas, ignoren la basura, es que en este tobogán hace poco hubo un tipo que se lanzó con toda la fuerza del mundo, empezó a descender bruscamente hasta llegar directamente acá. Bájate. Se cayó. ¿Sí o no, señor? ¿Vio el video? ¿Lo vio o no cuando el tipo bajó? Divertido, ¿no? Antes era más calle en en La Paz, el tobogán grande. Ajá. Los sábados, los domingos, las cholitas que vivían sobre el yute, cartón. Una girada, la pollera encima, toda al aire. Era una hermosura esos años. Sí. La verdad, sí, ¿no? Esos años era muy lindo. Harta gente. Buen ingreso ha hecho ese tobogán. Sí, ¿no? Ahora ya no, pequeñita. Sí, pues ya no es como antes. Los tiempos cambian. Sí, muy hermoso. Ahora somos muy cristales, ¿no? En serio que sí. Somos delicados y ya no queremos que te toquen, ni que te hablen mal. Ni que te miren feo, ¿no? Pero es así, pues. La escasez de dólares en este país realmente ha ocasionado demasiados problemas, muchísimos por así decirlo, que ha afectado a toda la población. Entre ellos me incluyo, porque realmente sí, me estoy viendo muy afectado por la falta de dólares. A casi finales del año pasado se iba rumoreando de que el dólar estaba escaseando, de que el país estaba quedando sin esta moneda de vital uso actualmente, por lo que mucha gente entró en pánico, empezó a sacar los dólares del banco, empezó a vaciar sus cuentas en dólares, lo que de cierta manera ocasionó de que esta moneda escasee, a la par de la crisis que el país iba arrastrando años posteriores. El Banco Central de Bolivia dice que el precio oficial del dólar para su venta está a 6.96 bolivianos por cada dólar y para su compra a 6.86. Este es el precio que se ha mantenido durante los últimos 10 a 15 años. No ha habido bajas ni subidas considerables, sino de décimas, centésimas. Pero tristemente esa no es la realidad. Desde la escasez en Bolivia tenemos lo que se podría llamar un dólar blue, un dólar paralelo.
un dólar del mercado negro, el cual desde que empezó a faltar esta divisa se empezó a disparar, su precio empezó a elevarse. Me acuerdo que a fines del año pasado yo tenía un viaje y obviamente yo para viajar a otros países compro esta moneda, dólares, porque con esto te puedes mover en cualquier parte del mundo. Y en los inicios de la escasez, recuerdo que por cada dólar tenías que pagar 9 bolivianos, algo muy alejado de la realidad de los 6.96 o 7 bolivianos que solíamos pagar. Y este precio empezó a escalar mucho más arriba, mucho más. Se empezó a disparar prácticamente como lo estoy mencionando, ya que inicialmente había subido a 8, a 9 bolivianos por cada dólar, después ascendió a 10 y lo más probable es que esto siga en ascenso debido a todos los problemas que estamos viviendo. Por lo cual me parece pertinente y adecuado ir donde los librecambistas, estas personas que se dedican a vender el dólar ahí deambulando en las calles, y preguntar cuál es su precio actual, porque estoy seguro que ha subido. Yo tengo el dato de cuánto costaba ayer y lo vamos a comparar a cuánto está hoy, y estoy seguro de que se van a sorprender. Vamos. Top 3 cosas que te harán dar cuenta que estás en Latinoamérica. Los cableados, los cables enredados en las calles. Esto no falta en cualquier parte de nuestra querida Latam. Bueno, es parte de la cultura, imagino. Lo que quiero que sepan es que acá actualmente estamos en época de lluvias, por eso tenemos el cielo nublado. Estaba a nada de no grabar este video porque hace una hora cuando empecé a hacerlo estaba lloviendo. Después de la nada la lluvia cesó y empezamos con este video. A los minutos después se despejó, salió el sol. O sea, qué clima más bipolar el que se vive acá. Y ahora se vuelve a nublar. O sea, ¿quién no entiende el clima? Bien, estamos cerca del lugar donde están los librecambistas, quienes comercian con esta divisa, entre otras. Voy a ir de una manera un poco discreta, bajo perfil, porque acá la gente es bien tímida, bien reacia a la cámara. Incluso se molestan cuando les graban. Ya se los digo yo, que he empezado haciendo videos acá y tengo suficiente experiencia tratando con la gente, al menos de esta parte occidental de Bolivia. Así que vamos a ir, le voy a preguntar cuánto está valiendo el dólar estadounidense actualmente, para que ustedes puedan saberlo. Así que vamos. Gracias. Bueno, yo quiero comprar $1000. No hay, al caballero dile que te venda. Pero ¿Qué quiere vender? a futuro, pero o sea, tal vez le va a llegar mañana, pasado. Quiero saber a cuánto están dando. No sabemos cuánto va a estar. Pero ayer, si tenía, ¿cuánto le estaban dando? Ayer estábamos vendiendo en 15. ¿15 el dólar? ¡Ah! ¿Por qué ha subido tanto? Por su mensaje del burro del Evo. Ya, gracias. Estos son sus lacayos, ¿no? No, yo no, nada que ver. El Arce. No. El cahuete del Arce, del Evo. Ya, bueno. Todos los que son más sus alcahuetes, sus lacayos. Gracias, señor, gracias. Bueno, ya ni modo, a esperar a que llegue el dólar. Dios mío, acaban de escucharlo. El dólar en el mercado negro, en el mercado paralelo, estaba a 15 ayer. Esto es más del doble del precio oficial que dictamina el Banco Central de Bolivia. Esto es demasiado, amigo, no lo puedo creer. Puede que la señora haya exagerado, que ha sido solamente de la señora y no en promedio, porque hace un par de horas hubo una noticia que sacudió totalmente el país. Noticia a la cual les voy a contextualizar un poco más adelante, porque debido a esta noticia el dólar también subió, se disparó. Pero hagamos una comparación. Yo tengo el dato de cuánto valía el dólar el día de ayer en esta billetera móvil digital llamada Binance, en la que muchos librecambistas seguían para vender el dólar en las calles. Les estoy hablando del USDT, el dólar cripto. Imagino que muchas personas lo saben, otras no, pero hasta el día de ayer el dólar cripto estaba costando 12 bolivianos. Por cada USDT dólar cripto que uno quería comprar, tenía que pagar 12 bolivianos con unas centésimas un poquito más, 0.1, 0.2. Pero si hacemos la comparación a día de hoy, les muestro en tiempo real, el dólar cripto está costando 12.32 bolivianos. En menos de 24 horas su precio ha tenido una subida considerable y esto va en ascenso, como les dije. No es que se va a mantener ahí. Cito nuevamente, esto debido a la noticia que ya les voy a contar más adelante que ha ocasionado todo esto.
Uno de los datos bastante preocupantes es que según el FMI, la deuda pública de Bolivia supera el 80% del Producto Interno Bruto. Este es un estudio que se hizo entre los años 2023 y 2024 y es algo bastante preocupante porque, como lo mencioné más antes, no se dio en mucho tiempo. Y como les dije hace rato, el clima acá sí es bipolar. Hay un sol vibrante y una llovizna ahí medio leve. Capaz la cámara no la está enfocando porque pues es muy mínima, porque está muy poquita, no se nota tanto. Pero, ¿quién entiende el clima? ¿Usted hizo fila para el gasolina o el diésel? No tengo medio tanquecito, con gas estoy trabajando. Ah, muchos se están convirtiendo al gas, ¿no? ¿O se están haciendo convertir su auto al gas? Para encender nomás ya igual. Sí, pero ahora todo está subiendo pues, con lo de la crisis. Claro, están las filas. Ahí en las 5 esquinas está fatal, ¿no? Todos los surtidos están. Ah, no solo 5 esquinas. No, entonces no hay. Tanque lleno solo para 3 o 4 horas. Es muy poco eso. Con 2 tanques, dos llenados. Ah, ya tiene 2 tanques entonces. O sea, ah, va y recarga, ¿no? Ah, ya. Pero eso está normal, ¿no? Lo de el gas. Ah, sí, eso sí. Uno de los tantos problemas que ocasionó la falta, la escasez de dólares es el colapso de los bancos nacionales. Para empezar, si una persona de Bolivia tenía una cuenta en dólares en cualquier banco boliviano, desde la escasez de dólares hasta el día de hoy no puede hacer el retiro de su dinero, de sus dólares. ¿Por qué? Porque no hay dólares y los bancos no tienen cómo devolverte tu dinero. Otro problema es que las tarjetas de débito y crédito tienen restricciones a la hora de hacer compras por internet, pagos POS y retiro en cajeros en el exterior. Poco a poco fueron surgiendo restricciones, límites, porque antes podías gastar $1,000, $2,000, $3,000 en el exterior, pero ahora, escuchen esto, solo se puede gastar $50 mensuales con tarjetas de débito de bancos bolivianos. Esta cantidad es insulsa, es ridícula, porque ¿qué puede hacer uno con $50 en el exterior? Y esto obviamente, si se dan cuenta, me está afectando de gran manera, porque también, seguido de estos límites, de estas restricciones, muchas aerolíneas que operan acá en Bolivia decidieron no vender más boletos aéreos en moneda local, bolivianos. ¿Y esto por qué? Porque no hay dólares. Porque antes yo para comprar un vuelo, qué sé yo, a la India, utilizaba mi tarjeta del banco y compraba los vuelos con los bolivianos que tengo en mi cuenta bancaria. El banco automáticamente hacía la transacción de comprar los dólares y pagarle a dicha aerolínea para así conseguir los boletos aéreos. A la par, los boletos aéreos a otros países han incrementado, se han disparado, están demasiado caros. ¿Se imaginan la odisea que estamos viviendo? O al menos yo que me dedico a viajar. Increíble. Otro dato súper interesante. Antes, hace no más de un año, las criptomonedas en Bolivia estaban totalmente prohibidas y debido a esta crisis el gobierno hizo que sean legales. Por ello es que se empezó a comerciar demasiado con el USDT, con el USDC y otras criptomonedas que están disponibles en la red. Por ello muchas personas que se dedican a las importaciones, exportaciones vieron esta como una alternativa posible, viable para poder seguir trabajando, generando ingresos, porque de otra manera, como ya les mencioné anteriormente, no se podía ni se puede hacer pagos de grandes cantidades con las tarjetas bolivianas de los bancos, ya sean de débito, crédito y demás. O sea, dense cuenta que estamos sumergidos en un problema tremendo que día tras día se va agravando. ¿Se acuerdan que hace rato les dije que les iba a comentar qué noticia ocasionó que el dólar se dispare en cuanto a su precio en cuestión de horas? Y es la siguiente. Y es que la empresa estatal que está encargada del combustible en este país, la YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, admitió que no está en las capacidades de poder distribuir el combustible en el sector productivo de Bolivia. Esto por la falta de dólares. En pocas palabras resumidas dijo, no podemos distribuirles gasolina, diésel, porque no tenemos dólares. Y esto obviamente se traduce a la escasez de gasolina. Y una clara prueba es lo que estamos viendo acá a la derecha. Varios vehículos haciendo una cola tremenda, varados horas, incluso me atrevo a decir días, esperando a poder ser abastecidos de gasolina o diésel. Lo que capaz no muchos saben es que el combustible en Bolivia está subvencionado. Acá en Bolivia, por 1 litro de gasolina o diésel, pagamos 3.70 bolivianos. Esto sería aproximadamente $0.50. Esto es súper barato, es demasiado, diría yo.
¿Por qué? Por la subvención. Uno pensará que todo esto es tráfico, que hay una trancadera, como decimos localmente. Estos vehículos sí, están circulando normalmente, pero los del fondo, los vehículos de tránsito pesado, están haciendo una fila larguísima. Miren hasta qué parte se va extendiendo. Miren, este está a punto de avanzar. Delante tenemos un enorme bus. Esto porque allá de fondo está la gasolinera, la distribuidora oficial del combustible en este sector llamado Las 5 Esquinas, porque hay 5 calles que convergen en este punto, en esta rotonda. Esto es loquísimo. Es una avenida principal de este sector del casi norte de la ciudad, que está básicamente ocupada por una fila de vehículos de transporte pesado y los vehículos normales. Por el medio apenas están circulando los que van haciendo su día a día, pero para que entiendan, los vehículos de la izquierda están haciendo una cola, una fila para obtener diésel, y los vehículos de la derecha para obtener gasolina. ¿Cuánto tiempo estás haciendo cola acá? Aproximadamente estoy 8 horas. ¿Tu vehículo funciona a gasolina, diésel? A gasolina. Ah, ya. ¿Esta es la primera vez que haces una cola, fila, o qué número de veces? No, ya varias veces. Desde que ha empezado la crisis de la gasolina ya estamos haciendo, ya se está volviendo costumbre esto. Y ahora, ¿tú en cuánto tiempo crees que puedas llegar hasta el distribuidor a cargar tu auto? Ahorita calculo unos 15 minutos voy a terminar de cargar porque ya estoy cerca. Ah, ya. Pero ya has hecho fila con unas, ¿cuántas horas dijiste? 8 horas. 8 horas. ¿A qué hora Sí. empezaste la fila? A las 8 de la mañana. Acaban de oírlo, esa es la realidad de muchas personas a día de hoy, quienes están haciendo colas, filas largas, tremendas, para poder obtener combustible. Y esto obviamente no solo se repite acá en esta ciudad, que desde ya les digo, es una ciudad pequeña, esto se está repitiendo en todo el país. Para que me crean, vamos a ir a otro surtidor de la ciudad donde reparten gasolina, combustible. En lo que vamos les voy a mostrar la fila larga de vehículos que están a la espera de la gasolina, del combustible. Miren, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y la fila continúa a pesar de haber pasado la esquina. Mira esto, es loquísimo. Vamos a ver hasta qué punto de la ciudad la fila llega o está, porque sí es mucha, amigos. Mira, tú pensarás que acabó aquí, pero no. Este vehículo que está acá en la esquina, está a la espera de avanzar para girar y ponerse en posición para ese lado. Vamos a bajar y vemos que la fila continúa. Es loquísimo, no. Esto es algo que jamás en la vida, en los años que llevo viviendo acá, en este país que, a ver, tampoco es que sea tan viejo, pero nunca he visto, la verdad, nunca he visto algo de esta magnitud. Y ahora vamos a llegar al otro surtidor y se van a dar cuenta de la realidad, de la gravedad de todo lo que les estoy hablando. Vamos acercándonos al siguiente surtidor y esta es la cola, la fila de autos que están a la espera de la gasolina. Ni bien lleguemos, me voy a bajar y les voy a mostrar. Estos son los vehículos que están próximos a cargar gasolina, amigos. Y voy a avanzar un poco más para que se den cuenta la enorme fila que hay, que se va extendiendo a lo largo de esta avenida llamada Sargento Flores, que, a ver, no estoy exagerando, son varios vehículos que están allí. Bueno, por este lado tenemos esta fila y enfrente hay otra. Y de seguro va para otro surtidor que desconozco dónde es, pero a ver, voy a preguntar a una de las personas que está haciendo la fila. Buenas, una pregunta, ¿esta fila para qué surtidor es? Para la gasolina. ¿Pero para qué? ¿Para este? Sí. ¿Pero están dando vuelta para dónde? Están 2 manzanos para venir por aquí. 2 manzanos para... ¡Wow! Ya, gracias. Que la vaya bien. Acaban de escucharlo. 2 manzanos para llegar a este surtidor. Antes que se ponga a llover más, vamos a volar el dron y les voy a mostrar a detalle cómo están las filas alrededor de todos los surtidores, distribuidores de combustible. La cubierta casi triangular que estamos viendo es la estación de servicio. Al lado casi derecho vemos como una curva llena de vehículos haciendo cola. Un poco más atrás vemos otros vehículos que también están haciendo fila para la misma gasolinera. Vamos a ver primero esta fila de la avenida Sargento Flores. ¡No! ¡Mira! Ya entiendo, ahí está el manzano. Creo que este es el primer manzano donde podemos ver la enorme fila que hay para poder conseguir combustible.
Desde el anuncio de las autoridades reconociendo que no había combustible para abastecer a todo un país, las constantes filas o colas para obtener dicho líquido se han intensificado, no solo en la ciudad donde vivo, sino en todo el país. Por otro lado, un dato alarmante es que según un nuevo estudio de JP Morgan, un banco estadounidense, Bolivia es el segundo país más riesgoso para invertir en América Latina, solo estando detrás de Venezuela. Mira, ahí en la noticia dice arroz y aceite se acabaron. ¡Guau! ¡Qué loco, qué loco! Debido a que el cielo se cayó, se echó a llover fuertemente, entramos a un comedor popular, a un restaurante donde venden un típico almuerzo que el típico boliviano suele consumir día a día. Y hago énfasis en esto, el precio del almuerzo, porque antiguamente, bueno, no antiguamente, hace poco, les digo, hace un par de meses, 8 meses, 12 meses, era súper fácil conseguir un menú completo a 10 bolivianos, que eso sería aproximadamente casi $1, lo cual te incluía una sopa, un segundo y capaz un vaso de refresco. Es más, lo que vamos a consumir ahora, este caldito, más un plato de pollo frito, todo esto antes costaba 10 bolivianos. Ahora cuesta 12 bolivianos, que son casi $2. Y esta es una realidad tremenda que se está viviendo actualmente, porque todo, absolutamente todo está subiendo. Desde los alimentos básicos para vivir día a día, el pasaje del transporte público, la carne, el pollo, todo está subiendo. Y debido a todo esto, la preocupación se refleja en las caras de las personas, porque tan solo al prender el noticiero hay bastantes noticias que dicen que el aceite ha subido, que está escaseando tal cosa, que falta esto, y es imposible, inevitable no preocuparse al ver estas noticias día a día. Al menos en este espacio se puede sentir la tensión, la preocupación de la gente que al momento de alimentarse ve las noticias y lo único que uno tiene para informarse son cosas pues malas, negativas. Y bueno, eso es lo que se está viviendo día a día en este país, pero bueno, a mal tiempo buena cara. Voy a acabar mi rico caldito, más mi segundito, y después de esto continuamos con el video. La lluvia ha calmado un poco, aún así sigue lloviendo, y lo que estamos viendo detrás es uno de los tantos problemas, de los muchos que ya tenemos, que pasan en este país, y es el hecho de que hay muchas calles que están inundadas debido a las intensas lluvias que están habiendo día tras día. Esto pasa porque el alcantarillado pluvial es deficiente, no hay un buen drenaje de las aguas de la lluvia acumuladas en las calles para que puedan fluir y así las calles no queden en este estado, inundadas. Y sobre eso, últimamente, debido a las lluvias, han ocurrido demasiados accidentes en las carreteras. Se han perdido demasiadas vidas día tras día. La verdad, sí que no la estamos pasando bien acá. Y sobre los accidentes está el hecho de que hay bastantes carreteras que se están viendo afectadas por deslizamientos debido a la humedad y la constante lluvia. Con decirles de que la carretera de esta ciudad, Oruro, con dirección a la ciudad de Cochabamba, se ha caído completamente. Ha habido incluso una cisterna que ha quedado como un péndulo ahí colgando debido a que la carretera falló, se derrumbó por la humedad y las lluvias. O sea, todo va empeorando día tras día. En Italia tienen Venecia, en Bolivia tenemos esto. No, es que no solo es este punto, sino hay otras calles que se inundan, al menos en esta ciudad, y también en otras que se repite. No solo es acá, amigos, no solo pasa acá. No es nada malo sacar una foto. Se han molestado porque estaba haciendo una toma ahí del puesto de verduras, de papa. Aquí la gente sí, ya les digo, le tiene miedo a las cámaras, fuera de bromas. Eso sí, tengo que aceptarlo, tengo que decirlo. No es fácil grabar. Al menos la gente un poquito mayor que dice, uy, ¿por qué me sacas foto? ¿Por qué haces esto, lo otro? ¿Dónde lo vas a publicar? Se entiende. Yo la verdad en su momento sí renegaba, pero ahora no me queda más que aceptarlo.
Para concluir con el video, hemos venido a un típico mercado donde se vende absolutamente de todo para el diario vivir. La canasta familiar, lo que necesitamos las familias día a día. Acá se venden carnes, fiambres, verduras, frutas, leche, cualquier tipo de bebida. Todo lo que necesitamos. Y les he traído a este lugar porque vamos a averiguar cuánto está, cuál es la diferencia de precios de antes versus ahora, cuánto ha afectado la crisis a los productos básicos, cuánto ha subido, cuál es el precio actual. Antes, ¿cuánto costaba el kilo de carne? ¿Antes de qué año hablamos? Ya del 2023, inicios del 23. Costaba 28 bolivianos. ¿Y actualmente cuánto cuesta? 25. Ahora con estos parísimos ha subido, estaba en 42. Lo último, ¿no sabrás? 42. Ahora con este paro que se ha caído el cerro y no hay diésel, está en 48, 46, 60 la blanda, No. 58 miento. ¿Solo el kilo? Así está. Ahorita me llaman de Santa Cruz, nosotros hemos ganado de ahí. Ya, ahora por lo que se ha caído el puente y demás cosas, no va a pasar por ahí, va a pasar por Sucre. Va a dar una vuelta. Ahora, una vuelta. Ahora, Claro. aparte de eso, no hay diésel. Claro, o sea, sobre las carreteras que están mal, el puente y todo, no hay diésel. diésel. O sea, todo eso está haciendo que suba más. Demasiado, pero ni siquiera es pues un peso o 2 pesos podemos decir. No, está feo. Qué complicado. No va a ser. La verdad, todo lo que me acaba de contar una de las personas que trabaja acá es preocupante. Miren, acá tenemos una fila considerable de gente que está esperando a comprar carne. Sobre las carreteras en pésimo estado, con deslizamientos, con puentes caídos. Y tomando en cuenta que la carne llega del oriente del país, de ciudades como Santa Cruz, Beni, tarda demasiado en llegar. Me cuentan que antes tardaba 2 días en llegar desde ese punto hasta la ciudad. Ahora, con esto de los desperfectos en las carreteras, la escasez de combustible, el precio, el valor de la carne está subiendo demasiado. O sea, los distribuidores, para no tener pérdidas, le están subiendo el precio y eso obviamente se ve replicado acá en los mercados donde la carne está demasiado cara. Y bien, hasta aquí hemos llegado con este video. Un video que la verdad me ha preocupado demasiado hacerlo con todas las cosas que hemos ido averiguando, conociendo y descubriendo la realidad en la cual se encuentra este país y su gente. Es algo que, como les dije, nunca que llevo viviendo acá, que no son muchos años, ha pasado. La verdad es preocupante. De corazón espero que esto mejore a futuro, porque pronto, en agosto de este año, se vienen las elecciones presidenciales y este va a ser un punto muy crítico donde se marcará un antes y un después en la historia de Bolivia. Y yo solo espero que todo mejore para bien y que juntos podamos salir de esta crisis que lleva golpeando al país en este último año o un poquito más de un año. Y la verdad me sorprende porque con decirles de que he estado en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, países de la misma ideología política de Bolivia, y ahí no pasa esto. Yo la verdad nunca vi colas o filas en estos países. Capaz en Cuba sí algo parecido, pero esperemos que Bolivia no se convierta en la nueva Venezuela o en la nueva Cuba o algo parecido. Es algo que no es nada loco pensar que se puede llegar a eso, pero creo que de verdad estamos a tiempo de mejorar todo eso. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, suscribirse a este canal. Van a ver un par de videos acerca de mi país, contando las cositas malas, también las buenas, porque acá hay mucha, pero mucha cultura, muchos lugares hermosos y a la vez calentando motores para el siguiente viaje. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo. Chao.